Mircitos, entonces el tema de hoy vamos a cambiar un poco el capítulo. El capítulo de hoy es motilidad esofágica. La intención tiene también realizar preguntas, repasar un poco los conceptos y ir preparándonos para el examen MIR, ¿no? Eh, entonces vamos yendo en orden, ¿no? Comenzamos con, cuando vean cada diapositiva tiene un número y es el número, el orden que deberían seguir al momento de estudiar y hacer estas preguntas. Entonces comenzamos con la parte de anatomía del esófago, luego hablamos de disfagia y ahora estamos viendo trastorno de la motilidad. La pregunta uno dice: un paciente consulta por disfagia de meses de evolución. ¿Cuál es la prueba inicial que debe realizarse ante cualquier disfagia antes de estudiar con detalle la motilidad esofágica? Eso hay que tenerlo claro, siempre una gastroscopia, ¿no? Una endoscopia. La manometría esofágica se define mejor como, bueno, viene a ser un estudio cuantitativo y cualitativo de la función motor esofágica. En la representación topográfica de la manometría esofágica de alta resolución, que suele indicar el color rojo, pues son zonas de alta presión. Una disfagia que afecta desde el inicio a líquidos orienta principalmente hacia, bueno, cuando estamos hablando a líquidos ya tiene incluido también que hay una obstrucción probablemente, bueno, una disfagia a sólidos, pero cuando ya estamos hablando de líquidos nos está hablando más que todo de un trastorno de la motilidad o neuromuscular. Estábamos hablando de un trastorno motor esofágico. La disfagia progresiva inicialmente para sólidos orienta sobre todo hacia obstrucción mecánica, más que todo a un componente de obstrucción mecánica del esófago, y lo cual ya tiene indicación de hacerle una endoscopía. Respecto a los trastornos motores esofágicos, una clasificación clínica útil los divide prácticamente en primarios y secundarios. Primarios cuando no se conoce la causa, secundarios a una enfermedad sistémica. La clasificación de Chicago se basa fundamentalmente en la anatomía, ¿no? En el cuerpo esofágico y en los esfínteres. Entonces, en este caso dirían los hallazgos manométricos del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Dentro de la clasificación de Chicago, la galaxia pertenece al grupo de las alteraciones de, bueno, en este caso sería prácticamente de la unión gastroesofágica, ¿no? El mecanismo fisiopatológico clásico de la calasia se relaciona con, bueno, sería prácticamente un defecto en la inhibición neuronal, ¿no? Del plexo de Auerbach. ¿Qué combinación define mejor la calasia en la manometría? Bueno, sería una aperistalsis del esófago distal y ausencia de relajación adecuada del esfínter esofágico inferior, ¿no? Sobre todo en la calasia tipo 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la calasia tipo 1? No relaja el esfínter esofágico inferior y prácticamente hay una peristalsis del cuerpo esofágico. La galaxia tipo 2, a diferencia, hay una presurización panesofágica con fallo de la relajación del esfínter esofágico inferior. Y la tipo 3, pues vamos a tener contracciones prematuras o espásticas, ¿no? Respecto al diagnóstico de la galaxia, la secuencia más correcta es: primero hacemos la gastroscopia y luego confirmamos con la manometría. En un paciente con acalasia y muy alto riesgo quirúrgico, el tratamiento más apropiado en este tipo de casos pues, sería prácticamente la toxina butilítica endoscópica o tratamiento farmacológico, ¿no? Acá es incorrecto, le quitamos la parte de paliativo, sería tratamiento farmacológico nada más. ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha utilizado como tratamiento, bueno, para calmar en verdad la calasia? Creo que el término paliativo no va, más que todo el tratamiento sintomático de los síntomas que generan la calasia puede ser relajar sobre todo esa musculatura, ¿no? Y en este caso hay tipos distintos de tratamientos y uno de esos son los antagonistas los calcioantagonistas, los nitratos, los inhibidores de la fosfodiesterasa también. En este caso la respuesta serían los nitratos. La inyección endoscópica de toxina butilánica en la calasia se caracteriza por, bueno, sobre todo eh, está indicada prácticamente para los pacientes de alto riesgo. Se ponen prácticamente en los cuatro sectores de la zona estenótica y generalmente son muy efectivas, pero el 70% pues es muy efectivo y a los 6 meses hay que prácticamente repetirlo, ya que pierde su efecto. En este caso, tener eficacia inicial aceptable, pero requerir con frecuencia nuevas sesiones en meses. En el paciente con anamnesis y bajo riesgo quirúrgico, una estrategia terapéutica adecuada sería prácticamente, bueno, en este caso las estrategias tenemos la miotomía de Heller, el POEN, la dilatación neumática, ¿no?
Señale una posible contraindicación de la dilatación neumática, sobre todo una alteración anatómica, que sea el divertículo esofágico o alteración anatómica adyacente del esófago, del esfínter esofágico inferior. La miotomía de Heller se considera especialmente útil porque, bueno, en este caso, eh, es un tratamiento definitivo a largo plazo con baja recurrencia, ¿no? Y para reducir el flujo tras una miotomía usamos la funduplicatura de Toupet posterior de 270 grados. La dilatación endoscópica o toxina botulínica previa antes de la miotomía de Heller implica que la cirugía puede ser un poquito más compleja. ¿Cuál es una complicación relevante de la cirugía de la calasia? Bueno, la perforación, ¿no? En pacientes con fracaso de otros tratamientos para calasia, una alternativa quirúrgica de rescate sería em, en pacientes que han fracasado otros tratamientos, incluso la miotomía de Heller o la dilatación, a las toxinas, pues como unas últimas opciones es la resección esofágica, ¿no? Con gastroplastía tubular, pero esto es como ya a todo lo refractario, ¿no? Sobre el POEM, lo correcto es, pues, se hace vía endoscópica y tiene una tasa elevada de éxito. Una ventaja del POE es el reflujo. No suele asociar una técnica de reflujo y favorece a la ERGE. ¿Cuál de las siguientes puede ser una complicación de POEM? Bueno, una sería los enfisemas subcutáneos, los sangrados del túnel al momento de hacer el túnel por el POEM, neumotórax. Comparando la cirugía y la dilatación, el enunciado más correcto es, pues a largo plazo, pues la cirugía es mejor a largo plazo. Suele tener mejores resultados. A corto plazo son similares. Según el esquema aportado, la hidratación neumática, bueno, la hidratación neumática debería reservarse especialmente, bueno, ante fracasos de miotomías de Heller se puede usar la dilatación neumática. Respecto al riesgo oncológico de la calasia, ¿qué no puede ser relacionado sobre tu carcinoma epidermoide del esófago? Un paciente de 50 años presenta disfagia intermitente para líquidos desencadenados por bebidas frías asociados a un dolor torácico. Esto es clásico del espasmo esofágico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un espasmo esofágico distal que genera una disfagia que se asocia a bebidas frías, dolor torácico y sobre todo pues intermitente para líquidos, ¿no? El espasmo esofágico distal suele localizarse predominantemente, bueno, en los dos tercios inferiores del esófago. Entre los tratamientos empleados en el espasmo esofágico distal se incluyen, bueno, nitratos, calcio antagonistas, anticolinérgicos. Una paciente con esclerodermia presenta disfagia intermitente a líquidos y reflujo. La manometría muestra ausencia de contractilidad en el esófago distal con relajación conservada del esfínter esofágico inferior. El diagnóstico más probable es, bueno, en este caso lo que vamos a tener es, dice que la manometría muestra ausencia de contractilidad del esófago, del esófago distal. Entonces literalmente tenemos una calasia con relajación conservada del esfínter esofágico inferior. Lo que tendríamos es una contractilidad ausente, ¿no? En la esclerodermia, el trastorno motor esofágico afecta preferentemente, bueno, sobre todo al tercio distal del esófago, donde está el músculo liso, ¿no? Donde se llena por colágeno o esta patología fibrosa de la esclerodermia. El tratamiento fundamental de la afectación esofágica por esclerodermia se centra en, bueno, sobre todo controlar el reflujo, ¿no? Con IPP y cocinar procinéticos, que es lo que se tiene en este tipo de contextos clínicos. El esófago y Hammer son contracciones muy potentes con relajación del esfínter esofágico inferior que está conservado. Bueno, sobre todo el dolor torácico en el Hammer el síntoma, perdón, es el dolor torácico. Una opción terapéutica que puede considerarse en el esófago de Hammer es relajantes musculares, en algunos casos tal vez el POEN. Motilidad esofágica ineficaz se considera un trastorno de tipo de, bueno, hipomotilidad que está asociado con frecuencia del reflujo, ¿no?
Más o menos se trata de explicar que el reflujo ha causado al final daños en las fibras nerviosas eh, excitatorias y no genera esta motilidad, ¿no? ¿Cuál de los siguientes mecanismos se ha vinculado a la motilidad esofágica ineficaz? Bueno, disminución de la actividad colinérgica excitatoria por daño del reflujo, probablemente en este sistema nervioso. Señala la asociación más típica de la motilidad esofágica inferior, el reflujo gastroesofágico. En relación con la epidemiología descrita por el usuario, la calasia afecta y la calexia afecta generalmente por igual a ambos sexos y suele diagnosticarse entre la sexta y séptima década. Es generalmente prácticamente igual de géneros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el espasmo esofágico distal es correcto? Em, bueno, puede asociarse a dolor torácico y a disfagia intermitente, sería la mejor respuesta. En un paciente con esclerodermia sistémica, ¿qué hallazgo clínico acompaña al trastorno motor esofágico? Es especialmente esperable. Bueno, el reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál de los siguientes trastornos se engloba dentro de los trastornos de peristalsis esofágica más que de la unión gastroesofágica? Bueno, en este caso, ¿cuál de los siguientes trastornos se engloba dentro de los trastornos de la peristalsis más que el de la unión gastroesofágica? Bueno, el espasmo esofágico distal sería. ¿Y cuál de los siguientes cuadros sugiere mejor un trastorno motor primario y no una lesión mecánica? Y, bueno, sería una disfagia intermitente a líquidos y sólidos con endoscopías y lesiones obstructivas. Y en la evaluación de una disfagia sospechosa de trastorno motor, la manometría es especialmente útil porque, bueno, permite prácticamente clasificar el patrón de motor y orientar, y en base a esta clasificación podríamos orientar el tratamiento. Bueno, un paciente con dolor torácico no cardíaco y ondas esofágicas extremadamente vigorosas, relajado, pues estamos en un jackhammer, ¿no? Un esófago de jackhammer. ¿Cuál de las siguientes parejas diagnósticas y manometría están correctamente emparejadas? Acalasia tipo 3. Y bueno, la A sería correcta, la B contractilidad ausente, hipertonía intensa del esfínter esofágico inferior. Más que hipertonía es ausencia. Vamos distal a peristalsis completa sin contracciones. En este caso no cumple la definición y ya Hammer tampoco. Entonces la mejor respuesta sería la A.